chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de AV Pasión. Como veis, estamos a la derecha con la LG OLED C2 y a la izquierda tenemos la Philips 807. Vamos a ver esta comparativa, a ver qué nos parece. Y vamos allá. Vamos a empezar directamente con los ajustes de cada una, muy rápidamente, que no quiero hacer que el vídeo se quede 5 minutos explicando esto. Vamos a enseñaros cómo tenemos la tele muy rápidamente, como digo. Como veis, HDR Filmmaker en la Philips. No he tocado absolutamente nada en ninguna de ellas. Y en la LG la tenemos en modo Filmmaker también. En la LG sí que hemos cambiado una cosita, que es la que siempre os comento, que es la de mapa de tonos dinámico. Si lo enciendo, como veis, mete un pequeño chute de brillo que es incorrecto, ¿vale? Satura los colores de más, se lava la imagen, etcétera. Con lo cual la mejor opción es apagado, para ser lo más puristas posible. Y vamos a ver qué tal las dos teles. Y bueno, ¿qué puedo ver en el tráiler de Avatar en HDR? Que como veis los colores son muy parecidos. Noto que la Philips está como un poquito de más de detalle en sombra. No sé si es una percepción mía. Ya lo veremos en la review. Y brilla un poquito más la LG. Sí, brilla más la LG. Nitidez, os diría que es un poco más nítida la Philips. Aquí, fijaos, ahí me ha parecido que retiene mejor detalle la Philips. La LG sabéis que tenéis ese dilema con el mapeo de tonos. Y como decía, me parece más nítida la Philips porque primero es más pequeña y segundo, Philips siempre aplica por debajo, digamos, ¿no? Sin que se pueda desactivar, un pequeño realce de nitidez. Pero la verdad es que se ven muy parecidas. Bueno, estamos con la demo de Venecia. Aquí se puede ver que los colores son muy parecidos al ser las dos WRGB. Aquí podéis ver que el sol este y anterior brillan un poquito más en la LG. Sí, la sensación como de tridimensionalidad es un poquito mayor en la Philips. Y también noto constantemente que la Philips tiene un poquito más de ABL. No sé cómo lo capta la cámara, pero se ve un pelín, poquito más apagada en el sentido de la escena media, ¿vale? Pero muy poquito. Por cierto, a la Philips le pasamos el ciclo de compensación para que libere todo su brillo y destape el detalle en sombra. Aquí un poquito más saturados los colores en la Philips, sobre todo en la fachada esa de ahí, un poquito. Aquí más brillante la fachada también en la LG. Y sí, Philips un poquito más saturados los colores, pero una cosa pírrica, no es nada exagerado. Y sí, noto como un poco más levantado el detalle en sombra en la Philips, curioso. Que brilla un poquito más la LG, que recordad que lo medimos con sonda, nos dio 654 nits, y la Philips todavía no lo he medido, lo veremos en la review, pero me da a mí que estará más bien en torno a los 700 como mucho. Nuevamente los rojos un poquito más saturados en la Philips. Sí. Y si tiene más brillo la escena media, aquí también se nota bastante, y aquí también se nota bastante, fijaos cómo tiene menos ABL la LG. Y como que la Philips siempre le da un puntito más. Aquí la cara, por ejemplo, del hombre este es un poquito más rojiza y en la LG es más color piel, pero son diferencias muy sutiles, ¿vale? No he encendido tampoco la Ambilight porque no quería hacer que pareciera... O sea, la cámara se vuelve loca si ve un foco de luz detrás. Y aquí veo un poquito más de posterización en la Philips y en la LG cero patatero. Y nuevamente el sol de arriba también brilla más en la LG. De momento de movimiento prácticamente iguales. Vamos con una demo más. Vamos, fijaos aquí cómo sí se nota el brillo del sol. Y aquí también. Vamos con la última demo y empezamos con contenido real. Estamos con la demo de Perú, una demo chulísima para demostrar lo que son capaces estos televisores en HDR. Y vuelvo a decir lo mismo, fijaos el azul del cielo, como si aquí se nota que está un poquito más saturado en la Philips, ¿vale? Un poquito. Aquí también se nota la nitidez extra en el león, en el tigre, en los bichos que han salido antes. Aquí en el perezoso tiene lo que es el pelo un poquito más nítido, pero no demasiado. A mí el LG este año, el procesamiento que ha hecho me ha gustado muchísimo, lo dije en la review. Me parece que sigue siendo superior a Samsung, en mi opinión, y me parece que se parece más a Sony que otros años, ¿vale? Aquí podéis ver otra vez como el ABL es un poquito más exagerado. Aquí también la camiseta naranja del motorista es más saturado, coincide con lo que hemos visto en la review anterior. Los rojos, naranjas y demás están un poquito más saturados. También aquí en los ventanales y en la fachada anterior se notaba, y también en las pieles de las personas, ¿vale? Es algo también que Philips suele hacer mucho, el saturar un poquito más los rojos
para que parezca más viva la imagen, ¿no? Aunque no sea del todo correcto. Aquí también se nota en la mujer, sí, se nota un poquito. Y luego la cámara está captando bastante fielmente, como lo veo yo, dado que las dos teles son OLED WRGB. Por cierto, que no lo he dicho, muchísimas gracias tanto a LG España como a Philips España por la cesión de ambos productos. Un privilegio, como siempre, poder analizar y comparar estos pedazos de televisores. Aquí otra vez el cielo, fijaos, como es más azul marino en la Philips y es más azul un poquito más tirando hacia cian en la LG. Y aquí el verde también es completamente diferente. El verde que salía antes era más verde oscuro en la Philips y más verde tirando como a verde un poco reactivo, que es como es la demo, en la LG. O sea que de momento en fidelidad de color me quedaría con la marca coreana. Bueno, estamos en el tráiler de Dragones y Mazmorras del canal HDRX, que tiene un material espectacular. Aquí, fijaos, no sé si la cámara lo puede captar, pero el color sigue siendo muy parecido, pero siempre ese exceso ligero de rojo lo vamos a encontrar en las caras en la Philips. Aquí también en la llama se nota un poquito. Y también hay detalles especulares que brillan más en la Philips, por ejemplo ahora, y otros que brillan más en la LG. Y me parece a mí que son los detalles que exceden de la capacidad lumínica del panel, ¿vale? Dado que la LG, al tener desactivado la opción de mapeo dinámico, no consigue recuperar ese detalle brillante, mientras que la Philips sí, ¿vale? Me parece mejor mapeo el de Philips. Recordad que a mí el de LG no me parece muy bueno por lo que comenta muchas veces. Aumenta siempre el brillo medio de la escena y es completamente incorrecto. Vale, aquí muy parecido el tráiler, muy parecido. El exceso ligero de rojo solo lo encuentro en el rojo y naranja, no me he dado cuenta, y en el azul también, perdón, no me he dado cuenta que lo encuentre en otros colores secundarios o en el verde, por ejemplo. Y sí, la nitidez de Philips se nota, pero este año es el año más sutil de todos, ¿vale? Es el más, a mi gusto, el más perfecto, porque le da ese puntito justo y necesario que mola, verle ese puntito más, sin parecer ya artificial, porque otros años parecía de cartón a veces los protagonistas. Aquí también se puede notar el exceso de rojo otra vez en la cara o en el cofre este. Fijaos. Y en cuanto a movimiento, son dos clones. Lo tenemos en valores muy similares en el interpolador y son prácticamente iguales. Vamos a poner un trocito de una película. Bueno, estamos en El Gran Showman. No sé si se va a poder ver entero, si no, iré cortando trozos, por lo cual si se me corta al hablar es por eso. Es una de las películas más chivatas a la hora de un exceso de color sobre otro. Fijaos aquí cómo se nota muy fácilmente, cómo las pieles están un poquito más rojizas de lo que debería. Es una saturación que no es muy exagerada, pero ahí está. Por ejemplo, aquí también se nota y es más natural siempre en la LG, ¿vale? Ese pequeño exceso de rojo en la Philips va a ser más complicado de corregir porque sus controles de calibración no son tan precisos, pero se podría corregir, ¿vale? A lo mejor no al 100%, pero sí al 99%. Aquí brilla bastante más la lucecita que está ahí encima. Y lo bueno es que no veo posterización ni nada similar en la Philips, con lo cual seguramente hayan introducido algún filtro para mejorar el tema del banding, ¿vale? No he notado exceso de banding, salvo en aquella demo como hemos visto. También más cositas. Curiosamente, en los trailers anteriores os he dicho que he visto como un poco más lavado detalle en sombra en la Philips, pero aquí en el contenido real estoy viendo más detalle en sombra en la LG, que es más correcto. E insisto, le he pasado el ciclo a Philips. Siempre Philips parece que como que tiende a aplastar un poquito más el detalle en sombra. No sé muy bien si es para parecer que tenga más contraste, no sé, pero siempre tiene un poquitín más. El rojo, fijaos la cara de la cantante, de la actriz, más rojiza. Aquí también los colores traseros más rojizos en la Philips. Es algo que he notado en cuanto he puesto la comparativa en marcha. Y en cuanto a nitidez, ya os digo, un poquito más la Philips, pero este año la LG se lo hace muy bien. Es una tele que a mí me ha encantado, la verdad. Soy muy mal ocultando siempre cuando algo me gusta y LG ha hecho un trabajo magnífico este año. De Philips ya os digo, no comento mucho porque tampoco la he podido probar tanto como querría. He estado con ella un par de días, pero sabéis que me gusta tenerla 15 días y estar viendo contenido constante con ella. No he tenido tanto tiempo, he tenido 2 o 3 días para hacerlo y me está pareciendo una 806 pulida, ¿vale? Me parece que tiene mejor escalado, no es tan artificial. Me parece que tiene mejor movimiento porque no es tan artificial. El color viene un poquito menos pasado, aunque viene un pelín de más, como podéis ver en esta demo. En cuanto a brillo, me parece que brilla más o menos como el año pasado. Y el Android TV y diseño y demás es de primer nivel, o sea que es una tele también buenísima.
Luego pondremos, por cierto, contenido en Dolby Vision para que veáis la diferencia entre ambas teles, no quiero anticiparme. Aquí, por ejemplo, la cara de Hugh Jackman, mucho más rojiza en la Philips, aquí sí que puedo decir bastante más rojiza, fijaos. Y un poquito menos de brillo, ¿vale? Aunque tampoco es una escena muy brillante, pero sí se nota un pelín menos de brillo. Lo vamos a quitar y vamos con más contenido. Vamos a una escena de Juego de Tronos, como veis, extremadamente oscura. La famosa escena que siempre utilizamos para ver ruido, posterización y demás. Y aquí os tenéis que fiar un poco de mí porque la cámara no va a captar prácticamente nada. Lo que sí capta es esto que estoy diciendo toda la comparativa, el exceso de rojo importante en Philips. Estamos en contenido SDR, con lo cual aquí la gama no puede estar muy subida o bajada porque está en la gama 2,4 en ambas, con lo cual viene efectivamente pasada de rojo, ¿vale? Detalle en sombra, como digo, más aplastado en la Philips. Aquí se ve, sí, aquí detrás, a la derecha de los, bueno, ahora a su izquierda, de los protagonistas sí que se veía más banding y más suciedad en la Philips, con lo cual no han incorporado ningún filtro de contorno ni algún tipo de reductor de banding, ¿vale? Con lo cual, en este aspecto sigue ganando la LG. Como dije en la review, no es por hacerle la campaña a nadie, pero sabéis que comenté que era una de las teles más completas del 2022 y así es, lo hace todo magníficamente bien y además tiene un sistema operativo buenísimo y funciona todo como la seda, con lo cual es una tele que es encender y disfrutar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos detrás la Samsung, que es muy buena tele, pero hay que domarla, es una bestia salvaje, hay que domarla, mientras que la LG, como digo, es encender y listo. Aquí bastante más banding en la Philips, se nota bastante más. Donde está soplando John, justo detrás, como que la pared se parte un poco en la Philips y en la LG lo hace magníficamente bien. Os puedo comentar de Alicia. Aquí se ven bastante parecidas, como digo. Es un avance importante en Philips el parecerse cada vez más al estándar de cine. Y como veis es casi igual. Como digo, siempre tiene ese pequeño exceso de rojo de más en la Philips. También me doy cuenta que tiene un pelín más de brillo en la LG, pero no os preocupéis porque estamos en SDR. Se puede regular, subir o bajar a vuestro gusto. Intenta ponerlas parecidas, pero me he pasado un poquito en la LG. Y textura, nitidez y demás, es que os diría que hasta me parece un poquito más nítida la LG, ¿eh? O sea que fijaos digamos el escalado, el procesado de imagen que ha hecho LG este año, que lo acerca mucho a otras marcas como Sony, como he dicho. Philips lo ha mantenido y cada año ha ido regulándole, cada año ha ido quitándole ese exceso de nitidez, hasta el punto de, como veis, este año casi os diría que es un poquito más nítida la LG. Es una tele que sorprende, ¿eh? Y bueno, lo demás, muy poquito os puedo decir porque es prácticamente la misma tele. Como veis, es un clon, salvo ese pequeño exceso de rojo, sobre todo en HDR, en SDR me estoy dando cuenta que no es tan notable. En la escena anterior de Juego de Tronos se notaba más porque es una escena con muy bajo APL, con muy bajo brillo medio, con lo cual seguramente venga ese exceso de rojo en el balance, en la parte de los negros. Por lo demás, lo voy a quitar porque es que no sé, me ocurre qué más deciros porque es prácticamente igual. Por cierto, muy bien el movimiento de Philips este año, que con este ajuste que tenemos siempre, que os haremos un vídeo de settings, no os preocupéis, me parece magnífico. O sea, es un movimiento fluido, pero no parece artificial, lo justo para quitar el 24p, pero que no parezca que es un vídeo acelerado y muy a la par de LG. De hecho, este año yo os diría que es el primer año que puedo deciros que prácticamente toda la... Aquí, sí, tiene un poquito más de ruido la Philips. Aquí también sigo notando ese pequeño exceso de rojo. Aquí también un poquito más de posterización en la parte trasera. Lo que es procesamiento de vídeo está un poquito por encima del eje, en mi opinión. También podéis ver cómo muestra más detalle en sombra, ¿vale? Esta escena en concreto no utiliza el negro puro, con lo cual la imagen no debe verse negra. Es como un gris de fondo para meterse en la angustia de la película. Y el eje sí que lo tiene y la Philips aplasta un poquito. Entonces habrá gente que le guste porque probablemente ese exceso de aplastamiento provoque que parezca que tiene más contraste, ¿vale? Así que nada, lo vamos a quitar, que quería ver qué tal la compresión de vídeo. Bueno, y estamos en los añadidos de poder. No sé si voy a poder hablar mucho o enseñaros mucho, pero sí que sigue aplastando un poquito más de detalle. Fijaos cómo es más oscura la imagen en la Philips, bastante más de hecho, que en la LG. Es un problema que lleva Philips arrastrando bastantes años.
y que todavía no he solucionado y no entiendo muy bien el porqué, ¿vale? No sé qué le pasa con Dolby Vision, pero sí que, fijaos, el pozo no tiene casi detalle, mientras que en la LG sí, y todo está muy aplastado, todo el rango está como muy comprimido. Entonces, aquí también se nota mucho la falta de detalle en sombra, se ve excesivamente procesado, y está todo, de hecho lo vamos a hacer así para evitar temas de copyright, y de paso os lo enseño. Aquí, por ejemplo, la cara del niño ni se ve, mientras que en la Philips sí. Si yo voy a ajustes habituales, todos los ajustes, ¿vale? Lo tengo en Dolby Vision oscuro, como veis, y no tengo nada raro activado para que me produzca ese efecto, ¿vale? Y lo podéis ver otra vez, como el orco casi no tiene detalle, mientras que en la LG se ve perfectamente, ¿vale? También aquí sí que hay bastante diferencia de tonalidad, está en cálido, el equivalente a cálido 2, vaya, y es bastante más azulado en la Philips, mientras que la LG es correcta. Con lo cual, ya os digo, la Philips con Dolby Vision parece que no acaban de casar de todo bien. Lo vamos a quitar ya. Y bueno, terminamos la comparativa ya, chicos, espero que os haya gustado. Como veis, si vuelvo a contenido HDR, no tiene ese problema de excesivo aplastamiento, sí que tiene un poquito menos de detalle en sombra, que como digo, quizá incluso con el ciclo sea insuficiente y haya que dejarlo más horas. Se nota que es un televisor que no he tenido el placer de estar 15 días constantemente con él, como está con otros, con lo cual quizá le falte un poquito de rodaje para destapar del todo ese negro, pero se nota rápidamente que puede ser el problema ese en SDR y HDR, pero en Dolby Vision no. En Dolby Vision, al igual que en todos los años, luego en algunas gamas se solucionó, o eso leí, porque yo las teles no me las quedo, con lo cual no puedo comprobarlo, sigue con el problema de que aplasta excesivo detalle en sombra, pero excesivo bastante, se ve, los negros son un pegote negro, no se ve detalle, y encima la tonalidad de color no es correcta, sino que es más tipo un cálido 1 en lugar del cálido 2, que es el correcto, ¿vale? Por lo demás, en SDR HDR, como habéis visto, colores muy parecidos, pero la Philips peca de tener un poco menos de brillo, tanto al 10% como menos brillo al 100%, es decir, tiene un poco más de ABL, tiene ese problema que he comentado de detalle en sombra, tiene un poco de exceso de rojo en las caras y tonalidades naranjas y rojizas, y por lo demás en movimiento me parece un empate, en escalado y procesamiento le diría casi un empate, pero con la ventaja que en Philips podéis subir ese procesamiento si os gusta más todavía y hacerlo más exagerado, pero de base yo le daría un empate. El tema del mapeo de todos me parece mejor el de Philips, ¿vale? Recupera el detalle de las altas luces sin levantar la curva de referencia de OTF, no como hace LG. Y luego en el tema de procesamiento de vídeo, es decir, banding, ruido, posterización y demás, sigue ganando LG, y en este caso la diferencia es visible claramente, ¿vale? Eso es algo que Philips lleva años y sigue igual, con lo cual, bueno, era esperable un poco. Luego, en cuanto a sistema operativo, muy similar en las dos, funcionan fenomenalmente bien las dos, súper rápidos. Quizá me quedaría con un Android por la versatilidad. Mando a distancia de Philips es retroiluminado, es un poquito más completo y un poquito más premium, y la construcción de la tele es mucho más premium en la Philips, pesa el triple, es súper bonita, tiene el Ambilight, tiene mejor sonido integrado y en definitiva en lo que es calidad de construcción me quedaría con la marca holandesa. Todo eso lo veremos en la review. Espero que con esto os quede una comparativa bastante completa. No he entrado en el tema de gaming porque no he podido probarlo, pero ambas son compatibles con 4K 120 Hz. La Philips sabéis que solo en 2 puertos. Ya se solucionó, si no recuerdo mal, el tema de la resolución vertical, con lo cual en ese aspecto no hay diferencia. Ambas son compatibles con G-Sync y FreeSync, además del VRR tradicional. La ventaja en este caso de LG es que cuenta con 4 puertos HDMI 2.1, cuenta con Game Bar y además tiene la posibilidad de jugar 4K 120 Hz con Dolby Vision, cosa que no tiene la Philips, ¿vale? Y viendo el tema del aplastamiento de detalle en sombra, yo no os recomendaría poner contenido Dolby Vision en este televisor de momento. Así que hasta aquí la comparativa de hoy, chicos. Espero que os guste. Si es así, manita arriba para demostrar vuestra conformidad con el vídeo. Dale a la campanita, muy importante para no perder los próximos vídeos, que mucha gente me dice, saca un vídeo nuevo y no me he enterado. Es por eso. Y por último, dale click a suscribiros a ver si conseguimos con el último empujón llegar a los 60.000 para finales de diciembre, principio de enero, ¿vale? Así que nada más, quedaos con nosotros que nos queda todavía la review de la Philips, nos queda todavía los settings de la Philips y vienen 2 teles nuevas, súper interesantes, que nadie va a acertar y son una sorpresa mayúscula para nosotros, con lo cual quedaos con nosotros que nos queda análisis y vídeos para rato. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra visita.